¿Qué tal? Hola, estamos nuevamente acá en Librarte, haciendo nuestro ciclo de entrevistas. Y el día de hoy tenemos una entrevista a Cristian, ¿sí? Cristian es psicólogo y lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta del viaje del héroe para poder hacer el viaje de Cristian. El viaje de Cristian con respecto al tema de su actitud. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Estás listo y preparado? Bien, sí, listo, preparado, contento con la oportunidad que me brindas para hacer este viaje. Lo máximo. Listo, entonces gracias por estar acá presente. Y pues para las personas que no conocen la estructura del viaje del héroe, que vamos a hacer el día de hoy con la historia de Cristian, rápidamente lo explico. Es una estructura que se utiliza pues para contar historias, mitos, leyendas de héroes o heroínas, la cual podemos apreciar en todas las películas que hemos visto de superhéroes, ¿no? Por ejemplo, Harry Potter, El Señor de los Anillos, etcétera. Entonces, esta estructura así, de forma básica, tiene estas 3, 6, 7 etapas, ¿ya? Esta estructura generalmente empieza con la llamada, que es cuando el héroe o la heroína recibe como que el llamado a la aventura, a que cambie algo en su vida. El rechazo a la llamada es la etapa en la cual, o el momento en el cual el héroe o heroína rechaza el llamado a la aventura, al cambio en su vida. Sin embargo, después de uno o varios rechazos, finalmente el héroe o heroína decide cruzar el umbral, es decir, entra por fin a la aventura y ya no hay marcha atrás. Después de que el héroe o heroína da su sí y empieza la aventura, el heroína encuentra a uno o varios guardianes. Estos guardianes son las personas o entidades o experiencias, situaciones que lo ayudan a enfrentar esta aventura. Además, lo acompañan y si por algún motivo se desanima o pierde el rumbo, el camino de la aventura, estos guardianes le recuerdan por qué está en esta aventura para que pueda continuar su camino, ¿sí? Después de que el héroe o heroína encuentra a los guardianes, si es mentoreado o coacheado en el camino, le toca enfrentar y transformar a sus demonios, ¿sí? No solamente enfrentar, afrontar, sino también transformarlos. Esto es importante porque hay otra estructura que es pues o otro concepto llamado el campeón o campeona, y la diferencia con los héroes o heroínas es que los campeones destruyen a sus demonios. En cambio, los héroes o heroínas transforman a sus demonios y estos demonios se convierten en sus aliados en su aventura. Después de que la heroína afronta y transforma a sus demonios, ya no son las mismas personas, los mismos héroes o heroínas. Desarrollan nuevas competencias, habilidades, una nueva forma de ver la vida, una nueva forma de ser, y con esos nuevos recursos y nueva forma de ser, cierran su aventura, que es la vuelta a casa, para iniciar una nueva aventura después, totalmente diferente y ya sobre otro tema. Y de esa manera continúa el ciclo, ¿no? Se repite una y otra vez por distintas aventuras que el héroe o heroína vaya a vivir en toda su vida. Así es que vamos a aplicar esta estructura ahora con la historia de Cristian y el proceso que vivió con su cambio de actitud. Entonces, Cristian, vamos con tu viaje, el viaje de Cristian, y empezamos con la llamada, ¿sí? Como expliqué, la llamada pues es este momento en el cual la vida, el universo, Dios, ¿no? Como quieras llamarle, te puso en una situación en la cual te diste cuenta o sentiste que pues había que hacer un cambio de actitud. No sé si esto pues te trae algún recuerdo de cuál fue esta situación. Recuerdo que cuando terminé el colegio y me preparaba en la academia, fui a ver una película a un cine, y estaba en esa época con una enamorada,
Y yo le dije, a mí me gustaría dar charlas o una conferencia delante de tantas personas como butacas tengo al frente. Y ella me miraba se alegraba porque lo visualizaba tan real que me emocioné. Y me dijo, no, sí, Cristian, sí puedes, ¿no? Es cuestión que lo intentes. Ya, ¿no? Entonces pasó el tiempo y cuando regresaba a la universidad seguía teniendo esos miedos. Pero cada vez que tenía esos miedos me acordaba de esa de esa añoranza o deseo que tenía, ¿no? De dar charlas, de dar conferencias. ¿Eso fue a qué edad? Y los 18 años. Uh-huh. Entonces, pero siempre, ¿no? En los ciclos de la universidad, pues evitaba exponer mis amigos como que me daban los temas más pequeños, así, ¿no? Pero ya en los últimos ciclos ya buscaba, cuando conocí a mi profesor y me hizo esa confrontación. Sí, justamente ahí quiero llegar, vamos a ir por etapas, entonces sí. Yo te tengo entendido que ese encuentro con tu profesor fue a los 24 años, ¿no? Sí. Ya, bacán. Entonces, si volvemos a la estructura del viaje del héroe, entonces sabemos que tu viaje inició a los 18 años con esa experiencia que nos acabas de contar. Eso fue la llamada, y entre los 18 a 24 años hubo entonces rechazos a esta llamada, ¿no? ¿Qué crees que evitó, ¿no?, que puedas iniciar este viaje, ¿no?, un cambio de tu actitud? ¿Qué fueron esos peros, esas excusas que evitaron que puedas hacer ese cambio antes de los 24 años? Mis pensamientos, ¿no? Que de repente no me la creía, no creía que era capaz. Eso era uno. Dos, mis hábitos, ¿no? Tenía hábitos de dejar las cosas para el último. Y entonces el querer hacer las cosas al último acondicionaban de que no tenga un buen performance, un buen desempeño a la hora de exponer. Entonces cuando fui siendo más responsable, fui siendo más consciente de ello, pues mi actitud cambió, ¿no? Me empecé a preparar mejor y empezaba a buscar más, buscaba ya no evitaba, sino buscaba las formas de dar charlas, o buscaba la manera de exponer, de participar más en clase. ¿Y eso fue a partir de los 24 años o antes? Ya, claro, cuando ya en los 20, ya después cuando agarré especialidad fue cuando cambié mi actitud. Ahí fue que a los 24 años, claro, a los 24 años. Entonces, digamos que todos esos peros o excusas que te evitaron afrontar, ¿no?, o ir por este cambio de actitud fueron las que nos explicaste. ¿O hubo algún otro tipo? ¿Y qué fue? Bueno, además del encuentro con este profesor a los 24 años, ¿hubo otras cosas más que tú crees que puedan haber ayudado a que finalmente pues se dé este cambio de actitud? El de empezar cuando empecé a dar charlas en los colegios, antes de trabajar en Certus, empecé a dar charlas en el Callao, ¿no? A las comunidades, y me daba cuenta que mis alumnos me admiraban, los padres se mostraban muy agradecidos. Sí, eso fue, disculpa, después de los 24 años. Sí. ¿Y algo más que hubiera pasado antes de los 24 años, entre los 18 y 24 años, que de repente te haya ayudado ¿no?, a seguir rechazando este llamado que te hacía la vida, ¿no?, a dar charlas, a exponer, a enseñar? Algo que te haya ayudado. Ayudarlo que... a decir basta, o seguir procrastinando esa actitud de cambio. Claro, a decir basta, ¿no? Algo que te ha ayudado a decir, ya está bien, voy a hacer lo que tenga que hacer para poder cumplir esa meta, objetivo, sueño que me he propuesto. Que bueno, según la estructura del héroe, lo que te haga cruzar el umbral y decir, ya no hay marcha atrás. Ya estoy en esto y voy a ir de largo, ¿no? Voy a hacer lo que sea necesario. Cada vez que me tocaba exponer, me daba cuenta lo nerviosa que me ponía,
lo sudoso que terminaba después de terminar de exponer, ¿no? La camisa estaba empapada, ¿no? Las axilas, el cuello, las mangas, sentía mucho bochorno, una ansiedad terrible, pero... Y entonces siempre me echaba la culpa el que tengo que hacerlo con tiempo, Y hay veces cuando lo hacía con tiempo me bloqueaba, ¿no? Entonces, era un miedo el equivocarme, ¿no? Y ahora lo veo así más claro, ¿no? Como que se me viene ese pensamiento, ¿no? Miedo a equivocarme. Entonces, se me hacía un círculo vicioso, ¿no? Quiero hacerlo bien, pero no me atrevo a hacerlo. Y cuando lo dejo para el último, lo hago y lo hago mal, ¿no? Y así, y así, y así. Entonces, hasta que un día dije, no, ya no. Sí me gusta la carrera, sí empecé a entrevistar pacientes, me di cuenta de que mientras más conocimientos tenga y mientras más me planifique era más fácil. Es más fácil. Bacán. ¿Y todo eso lo hiciste antes de los 24 años que conociste a tu profesor? Sí, claro. Ahí sí ya estaba con esa actitud de querer hacer las cosas bien, pero todavía no lo hacía bien, pero sí ya tenía otra actitud diferente, ya era más consciente de ese círculo vicioso que había caído, ¿no? De querer evitar hacer las cosas y lo dejaba para el último, y cuando tenía que hacerlo lo hacía mal porque lo dejaba para el último o lo evitaba. Claro, entonces a partir de que te haces consciente es que, digamos, empieza todo este proceso, lo que finalmente te llevó, ¿no?, a los 24 años encontrar a este guardián que vendría a ser, pues, tu profesor. ¿Cómo se llamaba tu profesor? ¿Recuerdas su nombre? ¿O sí, cómo? Juan Enrique Watanabe Corrales. Perfecto, entonces ahora sí cuéntanos de lleno y expláyate todo lo que quieras de cómo hizo este guardián, en este caso tu profesor, para poder apoyarte en este viaje del cambio de tu actitud y poder exponer y dar charlas y enseñar. Bien, todo empezó porque cuando agarré especialidad, trabajaba y estudiaba y me daba cuenta que quería más conocimientos, ¿no? Que era lo básico lo que te daba la universidad. Entonces, y me gustaba esa actitud de profesor, ¿no? Como él es psicoterapeuta gestáltico también, entonces me gustaba esa actitud, bien humanista, bien libre, bien espontánea, bien confrontativa. Entonces, un día me metí a su clase, no, era propio de mi clase, y yo también era su delegado, y me dijo, preséntate, Cristian. Cuando me presenté con una actitud de dar lástima. Me dijo, Cristian, preséntate, y tu nombre, cuántos años tienes, y qué es lo que te gustaría hacer. Y yo puse, yo al comienzo empecé a hablar fuerte, ¿no? Yo me llamo Cristian, y cuando pensaba en qué es lo que quería hacer, me ponía triste, hablaba decaído, cabizbajo, y mi profesor me dijo, vamos a hacer la técnica de la dramatización, ¿te puedo imitar? Y dije, ya, imíteme. Bueno. Según yo, había hablado bien, ¿no? Se separó, se sentó a 1 metro de mí y me imitó, pues, pero un poquito, bien recontra exagerado, ¿no? Hola, yo me llamo Cristian, quiero salir adelante, por eso yo me esfuerzo. Y yo lo miraba y decía, en mi cabeza, ¿no? ¿Y qué? No. Y cuando me vio molesto, se acercó como unos 20 o 30 centímetros de mi cara, ¿no? Mirándome a los ojos. ¿Con quién estás molesto? ¿Conmigo o contigo? Con esa actitud, ¿no? ¿A ese precio quieres salir adelante? Entonces, de la molestia que le tenía, cambió mi manera de pensar. Dije, no. A ese precio yo no quiero salir adelante. Y empecé a reflexionar, ¿no? Esa actitud es aprendida, no, es imitada, modelada, si lo hablamos a nivel de PNL. ¿De quién es? ¿De quién? De mis papás, dije, no, de mi mamá. Pero mi mamá era algo como que inconsciente, ¿no? Que ahora ya no, pues no, o sea, cuando mi mamá
se da cuenta de esa actitud, pues no lo hacía, porque yo como que me proyectaba, ¿no? Me proyectaba en mi mamá. Miraba eso en mi mamá y le remedaba y era sarcástico. Y después me di cuenta de que ese era otro efecto que tenía yo, que según yo tenía buenas habilidades sociales, pero era muy, muy sarcástico. Me burlaba de Entonces, los demás, bacán. de Entonces los creo que ya defectos estamos que había en mí. pasando a la siguiente etapa, Ujú. bueno, del guardián que encontraste. No sé si por ahí recuerdas algún otro guardián, ¿no? Así como tu profesor que te haya ayudado en este proceso de cambio de actitud. Ah, cuando empecé a... Cuando empecé cuando empecé a buscar trabajo, cuando terminé la universidad y me di cuenta de que ya tenía muchos conocimientos, que tenía que ponerlos en práctica y más que todo quería que sea remunerado mis actividades académicas que realizaba dentro del consultorio donde el profesor como que llegué a ser como su asistente, su secretario de su consultorio, de su sociedad terapéutica que él preside acá en Perú. Entonces dije, bueno, me di la oportunidad de postular a policlínicos, a consultorios, ¿no? A colegios. Y ahí conocí a otra pareja, ¿no? Que me miraba mucho hasta ahora, ¿no? Me decía, Cristian, tú sabes muchas cosas, pero no te animas, o como que no crees en ti. Yo quisiera tener todos tus conocimientos para, pucha, hacer las cosas que tú lo tienes claro que quieres hacer. Y entonces, el que ella creyera en mí, hizo que yo también creyera en mí, ¿no? O sea, si ella apuesta por mí, yo por qué no apostarlo, pero con la seguridad que ella ve, que ella ve en mí. Y entonces empecé a postular a más colegios, a postular y terminé trabajando en una municipalidad. Cuando terminé de trabajar en esa municipalidad y postulé a Certus, antes de dictar la clase de modelo, hablé con mi hermana, que mi hermana es profesora, y me dijo, sí, lo vas a hacer bien. Cristian, lo que se hereda no se hurta, me dicen. Nuestra mamá ha sido directora, profesora de colegios, yo soy profesora. Es obvio que tú tarde o temprano vas a ser profesor, maestro. Y cuando me dijo eso y me tocó mi hombro y me dijo, me dio pautas de cómo dictar una clase, ¿no? Haces la presentación, la motivación, haces el conflicto cognitivo a través de las preguntas, haces una dinámica, después haces preguntas de cierre, haces la metacognición, el recobro, y ahí termina la clase. Esos son los pasos de cómo hacer una clase por competencia, que tú lo sabes bien, tienes los conocimientos. Yo fui, hice mi clase de modelo, pasé la entrevista, empecé a dictar clases. ¿Eso fue a qué edad? A los 29 años. Ya, entonces ese digamos ya sería como que el cierre de esta aventura. Así es que vamos nuevamente a retroceder. Hemos pasado por los 24 años cuando encontraste pues a este primer guardián que fue tu profesor. Luego, por lo que pues me cuentas, en el camino hubo otros guardianes, que fue esta pareja que tuviste, y también tu familia, que empezó también. Claro, eso fue ¿Tu pareja fue? Cuando lo conocí a los 29 años. Ah, también fue a los 29 años. 28 para 29. Sí, un año antes. Un año antes de empezar a trabajar en Certus. Fue un año donde nos empezamos a ver seguido. Fui a vivir en su casa, con su familia, y eso me ayudó, ¿no? La convivencia, la confianza que ella depositaba en mí, la seguridad que me transmitió. Perfecto, entonces bueno, encontramos entonces a más guardianes que te ayudaron pues a no abandonar ese sueño, meta, objetivo que tuviste a los 18 años, ¿no? Sino más bien que te empoderaron y te prepararon para lo que venía, ¿no? Que vendría a ser el afrontar y transformar los demonios, ¿no? Entonces, ¿qué demonios crees tú que enfrentaste? Demonios entre comillas, ¿no?
para poder cumplir este sueño, meta objetivo de poder dar la charla, para poder enseñar? El primero, identificar que el aceptar en una, ¿no? Mi actitud de... primero, identificar que tenía miedo a equivocarme. El aceptar que tenía miedo a equivocarme era como que salía a relucir mi soberbia, ¿no? Ese falso orgullo, ¿no? Porque no se sustentaba o no se avalaba en hechos concretos, ¿no? Entonces eso fue el que, al aceptarlo, empecé a cambiar de actitud y empecé a ser más confrontativo conmigo, más sincero, y así de procrastinar las cosas empecé a tener iniciativa, a ser más proactivo con mis quehaceres, con mis responsabilidades. Claro, y ese miedo todavía hoy en día todavía está en ti. Sí, pero no como antes, ¿no? Si antes era como 10, ahora será un 3, un 2. Claro, ¿y ese miedo hoy en día te sirve? O sea, es un aliado, porque antes era un demonio, ¿no? Claro. Ahora, hoy en día es un aliado. O sea, ¿te está apoyando a seguir cumpliendo tu aventura, tu sueño que tuviste a los 18 años? Sí, claro, el miedo es un mecanismo de defensa, ¿no? Entonces, cuando yo digo, Cristian, si sigues aplazando, vas a hacer un papelón, y eso es lo que menos quiero, ¿no? Entonces, no, me ayuda, me motiva. El miedo a veces me motiva a planificarme, pero ya no era tanto ese miedo como antes, ¿no? Como hace 10 años atrás, pues más o menos. No, claro, 10, 8 años atrás, que me negaba al no aceptar que tenía miedo a equivocarme. Y ahora no tengo miedo a equivocarme, más que todo arriesgo, ¿no? Apuesto por mí, por los conceptos, por las competencias que tengo. En eso me apoyo. Ya. Entonces, podemos decir que has transformado este miedo de un demonio a un aliado. Sí. Digo, ya, perfecto. No? ¿Algún otro demonio que hayas tenido que enfrentar para cumplir este sueño, meta objetivo que tuviste a los 18 años, y que después este demonio se haya convertido hasta el día de hoy en un aliado que te ayuda a cumplir con esa meta, sueño, objetivo? Y entonces, el primero fue el miedo a equivocarme, el segundo, mi actitud. Según yo, pedí ayuda, pero en verdad daba lástima, generaba pena. Y mi lado vanidoso, mi lado orgulloso, o simplemente reconocer mi lado digno de mí, hace que a ese precio no pienso pedir ayuda, ¿no? O aceptar ayuda. Sino yo acepto ayuda porque la necesito, pero no porque inspiro lástima, ¿no? Sino porque las circunstancias se dan y entonces es estratégico recibir ayuda, pero no a través de un chantaje emocional, ¿no? De que soy el pobrecito, sino el de que sino de yo proponer, ¿no? Necesito aliados, necesito cierto apoyo para concretar esta oportunidad que se me aparece, ¿no? Es muy diferente a que quiero salir adelante, pero no sé cómo, ayuda, auxilio, ¿no? Eso no. Lo veo diferente. Ya, entonces por un lado, pues tú ves, claro, que transformaste tu actitud. Así lo diferencio, ¿no? Una cosa es decir ayuda y otra cosa es necesito apoyo, ¿no? O necesito, no sé, un consejo, algo así. Entonces una cosa es decir necesito apoyo a decir ayuda, ¿no? Es muy diferente. Claro, entonces verbalmente de esa manera pues transformaste al demonio de tu actitud, ¿no? Uh-huh. A un aliado, ¿no? Que es lo que actualmente te sigue apoyando a seguir cumpliendo tu sueño, meta, objetivo. Sí. Perfecto. Entonces, ¿hay algún otro demonio más que crees tú hayas tenido que enfrentar? ¿O esos son los que
te enfrentaste en esta aventura? Bueno, a ver, eso es Aparte del miedo, miedo a aparte de la actitud. equivocarme, la actitud del pobrecito. Y el otro viejo es de... ¿qué más? Aunque no lo crea, es esos dos más que todo, pero a ver, ahorita se me ocurre hay veces se me cruza por la mente, ¿no? Que se me hace difícil visualizarme de manera exitosa, ¿no? Pero no solo a nivel, digamos, no solo a nivel, ¿cómo se podría decir? Local, ¿no? Sino visualizarme como a nivel internacional, ¿no? Entonces, como que el no creérmela de repente que puedo ser un psicoterapeuta reconocido a nivel internacional, que pueda crear libros, que pueda ser un investigador influyente para mi país, pues eso hay veces lo veo lejano, pero por ratos cuando empiezo digo, no, cuando algo me gusta ya no paro, ya no hay marcha atrás, ¿no? Y como que lo incorporo como parte de mí. Ya, entonces si hubiera que ponerle un nombre a ese demonio que después se transformó en tu aliado para continuar con tu aventura, con tu viaje, ¿no? Con este proceso del que estamos hablando, ¿qué nombre podría tener este demonio? Tenemos al demonio del miedo, al demonio de la actitud, y ese tercer demonio sería... El miedo al éxito. Otro tipo de miedo, entonces, el miedo al éxito en Algo este así, caso. como que, o no creérmela, ¿no? No creérmela que puedo ser eso, ¿no? De repente de no poder ser como mis profesores de la universidad o mis maestros de psicoterapia, ¿no? Que viajan al extranjero, tienen alumnos en el extranjero, porque dictan un par de módulos del proceso de formación de psicoterapia, ¿no? Porque hay cursos de formaciones de psicoterapia a nivel internacional, ¿no? Donde docentes de otros países enseñan en otros países. Claro. ¿No? Y estábamos hablando también, bueno, con respecto al primer miedo, ¿no? Y a la actitud de esos demonios, cómo se transformaron y hoy en día, sin embargo, ahora son un apoyo para que continúes con tus metas y tus proyectos, ¿no? Entonces, Sí. ese tercer demonio, ¿de qué manera se ha transformado y hoy en día te ayuda? En que cuando me pregunto ¿para cuándo voy a ser ese psicoterapeuta internacional? ¿Para cuándo voy a ser ese docente internacional en formación de psicoterapia? Entonces, cuando me hago esa pregunta, es donde como que reacciono, ¿no? Me empiezo a planificar, ¿no? Ponerme metas más cortas para conseguir metas más a mediano y largo plazo. Listo, entonces esos serían los 3 demonios que enfrentaste en este viaje y que pudiste enfrentar justamente gracias al apoyo de los guardianes que conociste, ¿no? Entre los 24, los 29 años. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó después de que enfrentaste esos 2 miedos, esa actitud, ¿no? Y las transformaste en tus aliados. ¿En qué viste? ¿Qué nueva forma de pensar, qué nueva perspectiva adquiriste, qué nuevos recursos, competencias adquiriste después de enfrentar esos 3 demonios y transformarlos en aliados? La capacidad de aceptarme, de aceptar que las cosas pasan y no quedarme enganchado en esa experiencia, el de dar vuelta a la página al toque, ¿no? Ya pasó, ya. De repente un día no dicté una buena clase o no di una buena charla, no, ya pasó. Ese hecho no me condena o no me condena, no me hace que no hace que sea perpetua
o que de repente puede ser consecutiva ese mal desempeño, ¿no? De repente. Entonces eso me di cuenta, que de repente a veces fui a un colegio, di una charla y de repente le gustó más a los profesores y no le gustó mucho a los padres de familia. Fui a dar charla a otro colegio y le gustó más a los padres de familia y no tanto a los profesores. Y hay veces donde iba a dar una charla a otro colegio y le gustaba a todos, ¿no? Entonces, ese es otro aliado, ¿no? El de verlo también como una experiencia y no como un fracaso, ¿no? Sino como una experiencia. Entonces esos fueron mis aliados, ¿no? O sea, cuando tenía miedo de equivocarme, ahora ya no pienso en miedo de equivocarme, sino que es una experiencia, aprendo. ¿Qué más? El otro miedo de no creer en mí, pues es aceptar que puedo equivocarme. Fui cambiando esa manera de pensar, ¿no? Ya no pensaba en que, pucha, no, yo soy así, estos son mis defectos, sino que no, yo soy más que de repente una mala presentación, no, que aceptarme, ¿no? Aceptar que de repente me puedo equivocar, que hay días que no, de repente no me puede salir una buena charla, o de repente un buen taller, o de repente un día no conecté bien con un paciente, y eso no me hace un mal profesional. Entonces, esa es la nueva perspectiva y nuevos recursos y competencias que adquiriste después de haber pues hecho este viaje, de enfrentar a esos demonios, conocer a los guardianes. Sí. Y finalmente, ¿qué hiciste con todo eso? Ahora último, mis nuevos guardianes son mis alumnos, ¿no? Hay veces cuando hablamos por WhatsApp o los encuentro en la calle, que me recuerden con una sonrisa y que su admiración siga expectante de qué es lo que ahora estoy haciendo, qué es lo que pienso hacer, ¿no? Cuáles son mis próximas metas, que ellos lo ven como a seguir también, ¿no? Porque hay algunos que dicen, profesor, terminando la carrera pues, de administración me gustaría estudiar psicología, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Ellos también son como mis guardianes, ¿no? Que cada vez que me acuerdo de que hay personas que esperan de mí, ¿no? Aparte de lo que yo espero de mí, pues, ¿no? Entonces es un colchón, pero muy, muy rico, muy, muy grande, muy fuerte. Interesante. Ese fue, bueno, otro de los guardianes que está apareciendo, bueno, ya casi acabando la historia, ¿no? Sí. A tus 24 años, pues encontraste tu primer guardián, que puede ser el profesor Watanabe, y después también antes de los 29 encontraste pues a esa pareja que confió en ti, más de lo que tú mismo, a tu familia también, que te recordó pues quién eras, ¿no? Y de dónde vienes. Y ahora también pues mencionas a los alumnos, ¿no? Que ya prácticamente pues los conociste cuando ya estaba prácticamente acabando tu viaje, ¿no? Acabando tu viaje, después de haber enfrentado tus demonios, después de haber adquirido nuevas competencias, y pues aparece, bueno, finalmente pues ahora con todo eso das tus clases, das tus charlas, hasta incluso haces lo mismo, creo que hizo tu profesor contigo, ¿verdad? Con respecto a empoderar a otras personas, o a cambiarles la perspectiva de sí mismas. Sí, lo adecuo, ¿no? Porque mi experiencia es única, ¿no? Cada persona es irrepetible. Pero sí, lo trato de acondicionar, ¿no? Siempre les pregunto, ¿no? ¿Estás molesto conmigo o contigo? Y eso es como que les cambio el escenario, ¿no? De quién es ya no se pone en papel de víctima, ¿no? Sino ser una actitud más responsable, más honesta con ellos mismos. Entonces eso busco. Eso busco en ellos, ¿no? Que sean honestos, sinceros y... Eso puede ser un buen libro, ¿eh? Un buen título de libro, ¿no? ¿Estás molesto conmigo o contigo? Muy bien, muy bien. Ahí te lo dejo en el aire de repente. Y bueno, prácticamente cerramos, ¿no? Cerramos esta pequeña entrevista con la llamada
esto es cíclico, ¿no? Se acaba una aventura y comienza otra, ¿no? Se acaba una aventura y comienza otra. Entonces ya tuviste tu viaje con respecto a tu cambio de actitud y tu sueño de enseñar, ¿no? Que empezó a los 18 y culminó pues finalmente a los 29 años cuando pues, pudiste compartir, ¿no? Todo eso que sabías a otras personas. Entonces, ¿qué nuevas llamadas están llegando a tu vida? ¿Qué edad tienes actualmente? 33. A tus 33 años, ¿qué nuevas llamadas están llegando a tu vida? ¿Qué nuevas aventuras? ¿Qué nuevas metas? Mi nueva aventura es ser un psicoterapeuta independiente, ¿no? Ser un psicoterapeuta independiente, tener mi escuela, ¿no? De psicoterapia, difundir el análisis bioenergético a nivel nacional, eso, publicar investigaciones, ¿no? Bajo ese enfoque, de repente hasta crear una revista de investigación, así como tener una sociedad terapéutica, ¿no? Así como la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Esa es mi mayor referente ahorita, ¿no? De repente otro instituto para mí que conozco como Instituto TREC, o de repente otro instituto Psicotrec, ¿no? ¿Qué más? Que publican, ¿no? Publican, o de repente el de un profesor de Uruguay, ¿no? Que su escuela terapéutica también tiene su revista, ¿no? Mis profesores de Brasil, ¿no? La Sociedad Latinoamericana y Bioenergética, que también ellos. Entonces yo veo que eso obviamente se consigue con el tiempo, ¿no? Pero ya con eso ya me sentiría realizado, pues, ¿no? Me sentiría como, no sé, un Claudio Naranjo o algo así, pues, ¿no? Lo máximo. Gracias, Cristian. Gracias por abrirte, por esa autenticidad y honestidad que has compartido el día de hoy con todos nosotros. Con eso estaríamos cerrando entonces esta pequeña entrevista con la estructura del viaje Helero. El video pues se estará compartiendo en la página de Librarte, Coaching con Lectura y Arte. Si son de Perú, pueden comunicarse con nosotros al 959-265-617, ya sea para sesiones de coaching individual o grupal, o para también apoyar este proyecto, ¿sí? Pueden también escribirnos al inbox o por los comentarios, si desean apoyar de cualquier manera, ya sea con su creatividad o también con recursos económicos para hacer que esto crezca. Y pues eso sería. Gracias por tu tiempo, gracias por tu historia, gracias por inspirarme a mí y inspirarnos a todos pues a hacer estos viajes, ¿no? Estos viajes de héroes y de heroínas. Gracias, Cristian. Eso sería todo. Hasta luego. Hasta la próxima. Uh-huh.